Protestas en varias ciudades del país revelan la gran tensión racial que existe en Estados Unidos. ¿Cómo ve el mundo estos hechos? Tenemos una entrevista al respecto. Jeb Bush, hablando perfectamente español, busca fondos y apoyo en Puerto Rico, pero aún no lanza su candidatura para la nominación republicana. Les tenemos el informe. Y un grupo de expertos mexicanos llega a Nepal para ayudar con las labores de rescate después del terremoto que sacudió al país. Conozca a quienes llaman los topos. Hola, soy Mariela Romero. Hoy sábado 2 de mayo. Bienvenidos a Conexión. Comenzamos con un tema que no deja de estar en el centro del debate nacional, y es el número de hombres de raza negra que son tiroteados, apaleados o mueren en misteriosas circunstancias tras ser detenidos por la policía, como fue el caso de Freddie Gray en la ciudad de Baltimore, que entró vivo en la furgoneta que lo detuvo, aunque con aparentes dificultades para andar, y salió de allí prácticamente en coma, con una grave lesión en la espina dorsal. Este hecho en específico es el que ha desatado la violencia en los barrios negros y humildes del oeste de Baltimore. Para hablar del tema, hemos invitado al periodista español Luis Bello, con quien analizaremos la repercusión internacional que se ha hecho del mismo. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Luis, cuéntame, quiero preguntarte una cosa. Esto que ocurrió en Baltimore ha desatado también protestas, ¿no? En Nueva York, en Houston, en Denver, en Minneapolis, en Washington D.C. mismo. ¿Tú crees que esto refleja, en tu opinión, qué es lo que refleja esto? Pobreza, diferencias sociales muy grandes. Tenemos personas que se gastan a lo mejor en una fiesta de cumpleaños el presupuesto de una familia para un año completo. Es cierto, es muy interesante ese análisis, porque justamente en Baltimore, en la zona donde se desataron estos disturbios, el 50% de las personas está desempleada. Luis, y en tu opinión, ¿cómo mira la prensa internacional estos hechos? Es espectacular la importancia que le están dando los medios internacionales a esta noticia. Normalmente las noticias que son negativas o que son desastres o violencia siempre acaparan mucho más la atención. No sabemos si son los medios o los lectores, si es el huevo o la gallina antes, pero siempre sucede lo mismo. Y en este caso, por ejemplo, el Comercio de Perú dedica un especial a Baltimore. El Times del Reino Unido está en este momento dedicando una presencia muy importante a la madre que abofetea a este joven en las calles. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la prensa de Honduras, que dice que esta madre es la madre del año, igual que el periódico El Times. Se utilizan las noticias a la conveniencia política de cada país. Por ejemplo, en Rusia, el Pravda titula con que la población está lista para saqueos y amotinamientos en cada ciudad de los Estados Unidos. Baltimore se ha convertido en zona de guerra. Claro, lo utilizan como para decir que Estados Unidos no tiene, el presidente o la Casa Blanca no tiene la capacidad de controlar a su gente, ¿no? Es divertido leer la prensa internacional. Hoy este mundo global del Internet nos permite que podamos leer cualquier periódico de cualquier país. Y a ti como periodista, Luis, ¿qué análisis te merece esto que estamos viendo de abusos policiales en ciertas zonas en donde hay concentración de población negra, abusos de la policía? Pero también hay algo que es interesante recalcar, es que también la población hispana sufre de abusos, etcétera, pero no han acaparado así la atención nacional, etcétera. ¿Tú crees que es que hay pocos hispanos que están dispuestos a hacer denuncias? Si nos vamos a los datos oficiales y nos vamos a la estadística, por supuesto sí. Yo creo que el hispano tiene mucho miedo a denunciar, y quizás la población negra, como vive en el país, se siente más con la fuerza, con el derecho de dar el paso de presentar una denuncia o un reclamo. Pero en cualquier estadística que analicemos, nos vamos a fijar en lo que son los datos oficiales, datos del FBI, datos del gobierno de los Estados Unidos. Cualquier estadística que leamos, sean datos de jóvenes embarazadas a una temprana edad, datos de educación, de asistencia en las universidades, siempre hay una diferencia abismal en las cifras entre negros y blancos. Hay una América de dos velocidades,
Con lo que respecta al hispano, sucede también lo mismo. Las diferencias entre la población hispana y la población blanca son no grandes, sino abismales. Si doy alguno de los datos, es que son realmente escalofriantes. Son escalofriantes. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros por mantenernos informados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y los políticos también se han pronunciado sobre estas protestas y disturbios. Algunas voces directamente hacen un llamado a reformar el sistema judicial estadounidense. Veamos el reporte de Brianna Keilar. Lo que hemos visto en Baltimore debería, y de hecho creo que está destrozando nuestras almas. Los comentarios de Hillary Clinton responden a la muerte de Freddie Gray y a los disturbios en Baltimore, haciendo un llamado a reformar el sistema criminal, el primer tópico político de su campaña. Es momento de cambiar nuestra estrategia. Es hora de poner fin a esta era de encarcelamiento masivo. Como primera dama, Clinton abogó a favor del proyecto de ley en contra del crimen que propuso su esposo en 1994, proyecto que muchos aseguran contribuyó al aumento de encarcelamientos en los Estados Unidos. Ahora ella propone cambios radicales a las sentencias de delincuentes no violentos. Por cada tragedia capturada en cámara, hay de seguro muchas más que se han mantenido invisibles. Todos los problemas no pueden ni serán resueltos con cámaras, pero este paso tiene sentido y lo debemos tomar. En Baltimore, el exalcalde Martin O'Malley, visto como un posible rival de Clinton en la carrera presidencial demócrata, salió a las calles. El recibimiento por parte de la población fue por momentos negativo y en respuesta a la actitud de celo-tolerancia de O'Malley cuando se desempeñó como alcalde hace casi una década. La mayoría de las personas han sido muy amables conmigo. Es importante estar en los momentos de dolor. Se necesita de todos en nuestra ciudad. Mucha gente necesita ayudar y estamos viendo a mucha gente buena poniendo de su parte. La reforma del sistema criminal judicial es un tema que muchos políticos han tocado. Un libro publicado recientemente tiene capítulos con recomendaciones en torno a las políticas a adoptarse escritos tanto por O'Malley como por Clinton, al igual que Ted Cruz y Ron Paul, quien dijo lo siguiente. Estaba en un tren que pasaba por Baltimore. Estoy contento de que el tren no se haya detenido allí. En el programa de radio de la conservadora Laura Ingraham, él discutió lo que ve como la causa de los disturbios. La ruptura de la estructura familiar, la falta de padres, la falta del código moral en nuestra sociedad no es solo algo racial. Esto traspasa las fronteras raciales. El aspirante a la candidatura republicana Ted Cruz también tocó el tema mientras se dirigía a miembros de la Cámara Hispana de Comercio el pasado miércoles. Según Cruz, el presidente Obama ha avivado las llamas de la tensión racial durante su mandato. Al igual, pidió que se rezara por las víctimas de la violencia y que se investigara de manera imparcial la muerte de Freddie Gray. Y la mesa de redacción también reacciona. Veamos los distintos puntos de vista en el segmento Claro Oscuro. Bueno, esta semana en la mesa de debate de Claro Oscuro quisiera ver si abordamos el tema de las manifestaciones que que ocurrieron en Baltimore, donde pues obviamente sale a relucir una vez más la tensión que existe racial en el país, con los otros casos de Ferguson, Los Ángeles, Nueva York. Y con una idea que tengo yo, un pensamiento inicial que es, obviamente todo lo que es la desconfianza que existe hacia las autoridades policiales, pues es justificable por los últimos casos que hemos escuchado, pero creo que la conducta criminal ya no está aceptada, eso no debe ser aceptado. Y en específico un caso donde se ve a una madre golpeando a su hijo porque obviamente le está recriminando por meterse en estos saqueos, hubo heridos, hubo arrestos. Entonces no sé qué piensan ustedes de todo esto. Bueno, hay mucha tela que cortar y en muchos frentes. Esto es un suma y sigue, pero yo discrepo un poco en cuanto a la desconfianza con la actuación policial, porque ¿cuántas actuaciones policiales en Estados Unidos hay cada día? Y no todas desembocan en Ferguson o en Baltimore o en Los Ángeles, es decir, eso por un lado, la policía no todos son malas y no todas las actuaciones son oscuras. Sí es cierto que cuando existen temas como este, como el de Baltimore o de Ferguson, debería haber un poquito más de transparencia, de diligencia, debería haber por parte de las autoridades un diálogo más abierto y precisamente lo que han pasado de estas cosas, ¿dónde son? En lugares donde hay una represión social,
donde generalmente pues los grupos que conviven en ese área pues son de exclusión social, y una chispa o un caso como esto, pues enseguida se torna un brote de violencia. Y evidentemente estoy totalmente de acuerdo, tú no puedes combatir violencia con violencia porque si no, al final te conviertes en lo mismo. Claro, se vuelve un vandalismo, pero yo creo que sí hay desconfianza entre la policía, o sea, más por todo lo que ha pasado, o sea, todos los videos que han salido, sí, estos terminan en manifestación y es absurdo pues que termine generándose más violencia, pero si hay cierto uso de poder y ese uso de poder ha generado desconfianza en la actuación hacia la policía. O sea, hay un artículo que sale del Observer donde dice que hay más de 100 casos, 102, donde en Baltimore tuvieron que haber llegado a acuerdos extrajudiciales o a compensaciones monetarias para las víctimas de casos donde supuestamente 99% hubo violación a los derechos civiles, ahí en Baltimore. Entonces, obviamente es una comunidad que está... Yo lo que veo ilógico es el uso desproporcionado de la violencia, quemaron lugares... la conducta criminal la obviamente conducta no está aceptada. No se justifica para esta situación que tiene que ir a la justicia, para algo del sistema. Más, si ellos están quejando, lo que no pueden hacer es ir en contra de su propia comunidad. Es decir, se están planteando una queja, haciendo daño a la gente de tu comunidad, tirando piedra, claro, por eso lo que empezabas el tema de lo de la mamá, el video ese que ha salido por todas las redes sociales, de la mamá corrigiendo a su hijo que va encapuchado a hacer cualquier cosa y va y le hace quitar la capucha para que ponga la cara. O sea, si va a hacer esto, creo que esto es más que criticable, es muy ejemplarizante de una actividad de una mamá pues, que quiere corregir a su hijo. Estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos generalizar de que eso es así en todo Estados Unidos. Yo creo que es importante eso, no generalizar, porque la policía también es quizás una representación de la comunidad. Es una representación de la comunidad. Un contribuyente, un ciudadano de Baltimore, de Nueva York, de Ferguson, tenga que pagar tanto porque la policía está actuando mal o por tanto porque el ciudadano está siendo irresponsable y está siendo arrestado. Yo creo que debido a esto debe haber un poco más de educación dentro de la policía y como es una muestra, como la policía es una muestra. A usted le queremos preguntar, ¿el abuso policial también toca a nuestra comunidad hispana? Sus opiniones son bienvenidas en nuestras redes sociales. Al regresar, un equipo de expertos mexicanos colabora en las labores de rescate en Nepal. Les presentamos a los topos al volver de la pausa.